Buenas noches y bienvenidos a Así Somos. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, querida, ¿cómo estás tú? Bien, le damos la bienvenida, por supuesto, esta es su casa. ¿Cómo estás, Monty? Qué rico que nos acompañes hoy día. Gracias a ustedes, los extrañaba. Linda. Igual. Es recíproco. Bueno, la verdad es que hoy día tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar de uno de los temas más polémicos y secretos, Salfate y chicos. La llegada a Sudamérica, a Chile, o sea, de Sudamérica y Chile de personajes que tendrían alguna vinculación con el mundo nazi. Ojo, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Es más, se especula que Hitler no se suicidó, sino que tomó Sudamérica como un lugar para esconderse. De la misma forma, habrían escondido tesoros en Argentina y en Chile que aún nadie los ha visto. Confirmado eso. Así es. Y también hablaremos de meteoritos, porque ocurren más seguido de lo que cree, pero normalmente se desintegran antes de llegar a la Tierra. Tenemos tremendas imágenes de los dos últimos meteoritos que han impactado en este último mes, prácticamente. Claro, último mes y medio, más o menos. Eso, y eso también lo vamos a ver con Lama, pero partamos al tiro con este misterio sobre estos personajes vinculados al mundo nazi. La noticia con la que iniciamos este tema, querida Eva, la verdad es que remueve conciencias. ¿Por qué? Porque esto es una clara invitación a reescribir la historia tal cual como nos fue enseñada. A partir de un escrito, de un informe específicamente que se hizo desde la Argentina, con las pruebas suficientes, incluida fotografía, al parecer estaría ya demostrado que Hitler no murió, no se suicidó en el famoso búnker aquel, sino que habría vivido muchos años más en Sudamérica. Mira. Y fíjense por qué países pasó a partir del siguiente titular, señor director. Hitler fue recibido en Colombia por un círculo intelectual nazi. Todo esto a partir de los tremendos documentos periodísticos que hizo el escritor Abel Basti, quien asegura que este dictador llegó a Colombia, atención con esta fecha que aquí va a saltar todo el tiro, en 1954, cuando él históricamente y la historia oficial lo consigna como en un acto de homicida en el año 1945. En 1954 él habría estado en Colombia completamente refugiado, con todos los permisos, abanicado por toda una agrupación de élite que creía en sus ideas, que lo ocultó y lo protegió. Eso hace que haya un paréntesis de 9 años bien... O sea, misterioso. Que posiblemente a lo mejor estuvo recorriendo distintos países de Europa, escapando de un lado a otro hasta que logró llegar a Sudamérica, porque si no, no hay otra forma de entender. No creo que se haya estado reagrupando esos 9 años. A ver, lo que implica también es que si ocurre lo que estás planteando, Alfredo, quiere decir que habían cédulas nazis en distintos países de Europa que estaban acogiendo a este personaje, lo que es muy complejo. Fíjate, el titular dice... grupo intelectual que apoya a los nazis. Que ya que un grupo de intelectuales los apoye suena bastante extraño. Posiblemente ese mismo tipo de grupo existía en estos países de Europa y que posiblemente prestaron ayuda no solamente de uno a uno, sino que también monetaria para poder seguirse escondiendo y trasladando de un lugar a otro. Bueno, la intelectualidad nazista, la intelectualidad de extrema derecha que acoge o que toma en consideración el movimiento nazi. Yo me hago cargo de esto. Persiste hasta lamentablemente, y digo lamentablemente persiste hasta el día de hoy. O sea, me parece súper complejo. Ahora, escúchame, esto no es una idea al voleo, no es una hipótesis que funcione como un tiro al aire, porque la verdad es que hay documentos que respaldan esto. Incluso Adolf Hitler se habría repatriado, o sea, tendría, digamos, una cédula de identidad que fue debidamente hecha de manera fraudulenta y al mismo tiempo aceptado dentro del sistema del registro civil de aquel país, y esta vez repatriado, digo, con el nombre de Adolf Schistler-Mayer. Ese es el nombre con que él se habría rebautizado como un alemán llegado a Colombia. Ahora, tú dices que hubo personajes de un grupo de intelectuales nazis, pero aquí también tiene que haber habido gente de la política más ordinaria involucrada, porque finalmente, ¿cómo vive una persona? ¿Cómo se esconde? O sea, siempre hay un punto en que esa persona necesita salir, necesita seguir con su vida. Que lo están persiguiendo, de hecho. Y claro, y tiene que ir de un refugio a otro. Entonces, a pesar de que habían estos personajes ya macabros involucrados, ¿existían también políticos que estuvieran dentro de esto? Absolutamente, querida amiga. Hay que entender de que en aquella época
junto con las ideas nazis, se generaron una cantidad de simpatizantes de manera muy impresionante, no solo en círculos intelectuales, sino también en miembros de la política, que pensaban que quizás los nazis eran los merecedores de ganarse el puesto como los dueños del mundo, y con ideas obviamente reduccionistas que esperaban generar algún tipo de raza pura, o que creían en el nacionalsocialismo, entendido eso como el rescate absoluto de las culturas primigenias de cada país en cuestión, y de que tuviéramos una debida separación y un intercambio cultural heterogéneo, pero sin embargo respaldado en lo propio de cada nación. Y Oye, Salfate, perdón. También, aparte de políticos, tengo entendido que esto es súper polémico, sí, pero que también hubo involucrados que tenían relación con el Vaticano, incluso obispos. Sí, pues sí, es cierto, Sí, tienes toda la razón. que ayudaban a los Toda la nazis, razón. a nazis importantes, pues, o sea, del nivel de Hitler. De todas maneras. Porque ellos consideraban que los comunistas eran representantes del demonio. Maestra, Mucho obispo anticomunista. Tú acabas de dar en el clavo, y esto es un hecho histórico. Cuando estaba ocurriendo las matanzas en los campos de concentración, se le logró de una manera secreta y bajo el riesgo de la propia existencia de quienes lograron llevar a cabo esta misión, es una serie de cartas al sumo pontífice de aquel entonces efectivamente, para explicar lo que se estaba haciendo dentro de la Alemania nazi. Y hasta lo que entendemos, lo que hizo el Papa fue romper esta carta porque a él le pareció perfecto lo que estaba ocurriendo. Lo que decía Carla, aquí están matando comunistas y están matando judíos. Para mí, negocio perfecto. Perfecto. O sea, así, directamente. Suma la riqueza a los nazis, que siempre a la Iglesia Católica le ha parecido bastante agradable. Qué Es brutal, fuerte. es brutal, pero lo que dice Juan Andrés y lo que plantea Carla está absolutamente... Así es brutal, pero es que está descrito, es un hecho histórico, y de hecho, por si acaso si a usted le interesa el tema, hay un libro, el título es poco ortodoxo, pero es un libro de historia muy potente, muy bien escrito, muy bien desarrollado, de hecho por un colombiano, que se llama La puta de Babilonia, que cuenta la historia de la Iglesia Católica desde que se gesta hasta el día de hoy, hasta Juan Pablo II. Y justamente ahí está descrito lo que tú acabas de decir y lo que plantea Carla. ahora, replanteemos la historia tal como nos lo han contado y confirmemos estos datos de que Hitler habría estado en el 54, fin del 53, comienzo del 54, en Colombia, completamente protegido, así con un pase liberado para deambular por este país. A propósito de los documentos que mandó David Brixnor. ¿Quién es David Brixnor? Confirmado, un ex agente de la CIA, por supuesto, del Servicio de Inteligencia norteamericano. La carta que ustedes están viendo pertenece al año 1955, diciendo que hubo investigaciones de parte del gobierno norteamericano, no pudieron llegar a ningún tipo de captura o ningún tipo de corroboración de los hechos. ¿Qué es eso que dice ahí mandado en 1955? En esta carta habla de que Hitler, dice el agente de la CIA, es el informe que tiene que dar, que está vivo. Y esto ya fechado en el 55 y que fue visto en Colombia. La carta no solo estaba en el escrito, sino acompañada de una fotografía en la que se ve al mismísimo Hitler junto a Philippe Citroën, un ex soldado de la SS nazi. Les mostré la carta, les muestro la foto. No. Ah, no. A ver, para que se entienda. Diseñada en el año 63. 63. Absolutamente. Eso, ojo, el año 63 es la fotografía cuando es entregada para un informe de características más público. Pero la fotografía es originaria del 55, tomada en el año. Pero a ver, eso es En una muestra Colombia. fehaciente de que en el año Absolutamente. 55 Hitler estaba vivo y en Colombia. Con más años, aproximadamente los 5 o 10 años más, digamos, que le correspondían, los 9 años, perdón, a la fecha, junto a Philippe Citroën, que es un ex soldado de la SS, ojo, y que estaba desaparecido. Él no fue enjuiciado, no fue encontrado, por supuesto, porque según el informe de este ex agente de la CIA, que la fotografía, queridos amigos, que ustedes están viendo en pantalla, van de la mano de la carta donde él, como espía, digámoslo, lo que hace es decir, acabo de ver a Hitler, como usted me mandaron a investigar, y está en Colombia. Chicos, tratemos de ser objetivos. Miremos la foto. Mira, hay gente que puede dudar y decir, Eso, no, pero a a eso lo mejor voy. de rostro no se parece, han pasado 9 años, casi una década, créeme que se ve como más chiquitito, un poquito como más flaquito, pero a mí lo que me llama la atención es cómo está sentado. Porque hay muchas verdad. fotografías en las cuales se ve esa misma forma de sentarse, que es distinto un imitador que pueda copiar la manera a lo que se ve ahí naturalmente. Él tendría a poner las manos cruzadas y con la pierna cruzada, así como se le ve en la fotografía, bastante erguido. ¿Qué opinan Ahora- ustedes? ¿Es o no es Hitler? O sea, a mí me llama mucho la atención el país de destino. ¿Por Colombia. qué elegir Colombia?
Si finalmente uno dice, no, o sea, yo pensaría que en Colombia no existía este tipo de prácticas, no sé, es como un país tan, es un país tan distinto. Y claro, todo este cruce, toda esta salida del país, ¿cómo lo hizo para que no fuera descubierto? Es que simplemente ¿quién lo protegía? era el camino más corto para llegar a nuestro continente, entendiendo que no tenía que pasar por otras fronteras. Ya, pero hay un elemento que acaba de mencionar Eva que es fundamental. Y es que efectivamente Latinoamérica, y esto no lo digo con ningún orgullo, ha sido cuna de movimientos nazis de extrema derecha. Argentina y Chile han dado muestras brutales al respecto, y el resto de Latinoamérica nosotros no tenemos idea, pero efectivamente ha sido así. Ahora, Chile no es la excepción, perdóname. No, para nada, para nada. Y no lo digo con orgullo, lo digo con bastante complicación histórica, digamos. Pero desde el punto de vista de la foto propiamente tal, a mí, ¿sabéis lo que me pasa? Señor director, ¿nos puede poner la foto? Que yo no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero yo aquí quiero poner un pequeño pelo en la sopa porque me parece bien. que justamente si está Adolf Hitler, escapa 9 años después, me parece muy riesgoso, siendo uno de los criminales más brutales de la historia, que además no solamente mató comunistas y judíos, mató gitanos, mató niños con síndrome de Down. O sea, hay que pensar que el tipo fue brutal en relación a... Un exterminador. Absolutamente. Con una percepción... Me llama la atención que además un tipo que, y esto hay que decirlo también, un tipo muy brillante, se exponga a mostrarse tal cual es. Pero posiblemente, a ver... ¿No les parece que es raro? ¿Sabes qué? No me parece raro porque la soberbia no tiene límites. Y tú dices me importa un carajo el resto. Que viene de todo lo que hizo, sacarse una foto y que lo encuentren, para él es casi un acto de le gané a todo, estoy acá. Claro. Somos un detalle, llega a Colombia, han pasado 9 años que supuestamente está muerto. O sea que el mundo lo da por muerto. 9 años después, en Colombia saca una célula de identidad, tiene que tomarse una fotografía para esa célula, inevitablemente. Claro. Y yo creo que después de un par de años comienza a pensar de que esto ya pasó. No, y pero que está libre de pecado. Pero lo que dice la Eva, yo creo que tiene toda la razón. Un tipo con ese nivel de rayón y con esa soberbia, evidentemente incluso le importa, es una provocación, le gusta provocar. Así como, mira, estoy vivo y no me pueden hacer nada. Ahora, claro, respondiendo quizá a una de las preguntas de cómo le es tan fácil ingresar a un país, más allá de que haya gente que simpatice con su idea y que esté dedicada a protegerlo, no olvidar que ellos trajeron una enorme cantidad de tesoros, avalados en una cantidad de lo que hoy se considera en centenares de millones de dólares. Por lo tanto, puede haber habido intercambios comerciales, pagos, digamos, por estas protecciones, ni más ni menos. Claro. Esto es tan irrefutablemente así que la cantidad de tesoros que hasta el día de hoy, hasta el año pasado incluso, se siguen encontrando en Chile, en Perú, en Ecuador, en Argentina, no dejan de sorprender. Mucha atención con lo que en algún momento, en una bodega, que finalmente por datos terminaron llegando las policías privadas, ¿cierto?, de nuestro país vecino, y se encontraron con lo siguiente. Mucha atención con los objetos nazis que estaban en esta bodega subterránea y completamente oculta. Escudos de Hitler, llaves, instrumentos médicos, bustos del líder del Tercer Reich, que estaban hechos, obviamente, no solamente como tesoro histórico, sino que eran prácticamente objetos de culto a este movimiento sociocultural que inició, por supuesto, una de las guerras más espantosas que haya existido en la historia relativamente contemporánea de la humanidad. En total fueron 75 objetos, gran mayoría de ellos lo estamos viendo ahora en pantallas, y que en realidad esto tiene que ver con la cantidad de refugiados, ojo, escapados. A ver, estos no son personas que en su legítimo derecho de tratar de no participar en la guerra se llevaron estos recuerdos de su vida, sino que sencillamente se da a entender de que esto fue pasado a la mala, que hubo que pagar por este transporte y que luego eso perteneció a lo que en algún momento, a buen entendedor, eran asesinos del imperio nazi que vivieron con toda parsimonia y con toda tranquilidad, con los respectivos cambios de nombre y asumiendo muchas veces los cargos y profesiones que tenían originalmente en Alemania, en países de Sudamérica, tantos vecinos como el propio nuestro. Eran un fanatismo al final. Sus trofeos, porque finalmente tú puedes pensar que eran personajes que se vieron obligados a matar, que se vieron obligados a seguir un régimen, porque si no también los mataban a ellos.
y tú puedes decir, a lo mejor arrancaron de eso para empezar una nueva vida, para salir de toda esa historia negativa, pero finalmente ellos llevan con mucho orgullo lo que hicieron y eso es aún más tremendo. Es que ese fetichismo Yo no sé, como que finalmente demuestra que si bien mataron a lo mejor para salvar la vida, terminaron agarrándole un gusto a esta... Que son fanáticos. Y son fanáticos. Yo no sé si se sabe el dato, pero estas personas cuando llegaron acá a Sudamérica a rehacer su vida, ¿qué siguieron haciendo acá? ¿Siguieron teniendo el mismo comportamiento? ¿Cambiaron? Buena pregunta. Fíjate que muy pocos, y fueron uno de los primeros que lograron capturar, sobre todo aquellos que fueron llevados al juicio de Nuremberg, eran aquellos que seguían manteniendo algún tipo de filiación a lo militar, uniformados. Claro. En cambio, otros se convirtieron en de todo. Empresarios, granjeros, empresarios, campesinos. Tenían el capital para empezar un buen negocio, tenían los contactos para vender metal o cual cosa, se les regalaron tierra, llegaron acá y tenían donde instalarse, habían simpatizantes de gente que buscó su protección y muchos murieron de ancianos y que nunca fueron capturados y que están en una larga lista que ya en la sumatoria de los años claramente deben haber abandonado este mundo hace mucho rato y que zafaron de esto. Igual los que... Bueno, todos los nazis son fanáticos, eso hay que decirlo, por eso pierden la cordura de la forma que la pierden. Tengo entendido que tenían la ilusión y la utopía de venir a Sudamérica a establecer el Cuarto Reich después de haber perdido. Y querían venir a armar este Cuarto Imperio. Y en relación a lo que decía la Monty de que si había alianza con políticos, se sabe bien la alianza que tenían con Perón. Por eso entraron tantos a Argentina. Y tenían ahí también un vínculo con el grupo Odessa. Que querían ayudar y ayudaban incluso que fue una especie como a de amnistía falsificar, privado para ellos. ayudaban a falsificar pasaportes para que ellos entraran en los países sudamericanos y pudieran establecerse acá. El hecho de tener plata y tener todo este tipo de oro y estos elementos que veíamos recientemente les da poder. Y ese poder a gobiernos, o países que tienen menos plata que los europeos, termina siendo bastante seductor para cualquier líder. Entendamos que mucho de ese oro, Jaime, era extraído, robado de las familias hebreas, incluso al punto que saqueaban las dentaduras, digamos, los implantes de oro en los propios muertos, digamos que calcinaban y eran parte de lo que quedaba de los restos. Bueno, así de horror. Bueno, de hecho, Schindler, la famosa película La lista de Schindler, justamente logra salvar a varios judíos gracias a que los mismos judíos se extraen sus dentaduras de oro para pagar sus rescates. Y él después, es muy emotiva la película porque justamente él trata de salvar más y dice, podría haber salvado más y no lo logré. Ahora, lo que dice Carla, yo creo que es muy relevante. O sea, por un lado está el tema que confunde mucho, ya muchos han aprovechado, para mi gusto negativamente, la idea de que Perón efectivamente hizo una alianza con los nazis y Perón era de izquierda. Esto no significa, por si acaso, para que no sean incultos, que los nazis sean de izquierda. De hecho, están en contra del comunismo, como lo hemos hablado. No es socialista. Claro, no es lo mismo. Incluso hay gente que lo confunde acá en Chile porque hubo un movimiento nacional socialista, pero de izquierda en Chile. Eso por un lado. Y por otro lado, no hay que olvidarse que los gobiernos en Latinoamérica, sobre todo el gobierno chileno, perdón, no los gobiernos, los movimientos, las escuelas militares en Latinoamérica y sobre todo la chilena, era de características prusianas. Había una gran admiración a la militarización o cómo se estructuraba el mundo militar en Alemania. El adoctrinamiento, entonces también había una vinculación desde ahí, y desde ahí también había una especie de... Exactamente. Muchos cascos son prusianos hasta el día de hoy. Sí, había un gustito por ese orden que establecieron los nazis, de cierta manera, donde está todo jerarquizado. Y con respecto al oro, todavía no sabemos cuánto quedará escondido, porque aclaremos que debe haber por Latinoamérica y nadie lo ha visto. O sea... Absolutamente. Ahora, mucha atención, continuamos en Argentina, nos vamos a pasar por varios países de Latinoamérica, por supuesto Chile no está exento, pero fíjense para que ustedes entiendan los tipos de asentamientos, refugios, cabañas, guaridas, derechamente que tenían los nazis a partir del siguiente titular, y ya se vienen las imágenes, atención. Dice el titular, Teyucuaré, el refugio nazi en Misiones, Argentina, ¿cierto? Del mito de Bormann a las fotos de Hitler. Bormann, obviamente, por el secretario, que era el asistente, una de las manos derechas del líder del Tercer Reich. Absolutamente, querido amigo. En la selva, en la espesura, ¿cierto? En el noreste de la Argentina, donde ya encontramos un clima, digamos, más selvático, se encontró lo que ustedes están viendo, no solamente los juegos de porcelana, que es precisamente lo que estamos viendo ahora, con los respectivos nombres de sus dueños, sino también estos asentamientos y levantamientos que claramente funcionaban como mini búnker en mitad de estas arboledas, donde hay tesoros, hay monedas, donde hay recuerdos, y hay todo
digamos, un sinfín de simbología nazi, lo que da cuenta de que esto no es un club secreto de fanáticos de Hitler, claro, sino que son los practicantes, participantes, integrantes de aquella tremenda masacre histórica que se generó a partir del año 1941, específicamente partiendo de la guerra del 39. Qué casualidad que ahí en Misiones también están las ruinas jesuitas de San Ignacio de Mini. No sé si tendrá algo que ver, pero me parece súper casual que no te equivocas, ruinas y que esté hay un todo gusto, esto. hay filiación entre lo nazi, lo esotérico, el mundo cristiano pervertido, digamos, desde su punto de vista, pero les gusta eso. Ahora, créeme que Argentina puede haber sido muy fácil engañar a los sistemas, digamos, de registro civil y todo lo demás. Hay países, digamos, donde algunos sistemas son más febles que otros. Claro, o sea, en vista gorda. Exacto, pero sin embargo, nunca podemos dejar de conocer, y para eso este programa, digamos, ha hecho cuña de toda esta idea, es de que Hitler y sus cercanos les interesan estas tierras, estos lados del mundo, por su fuerza magnética, por su fuerza esotérica, y acuérdense que toda esa ideología extraña, que incluso no deja de lado el fenómeno ufológico, lo vinculaban con estos sectores del planeta. Así que hay un gusto por este lugar. Hay un interés total, maestra. Bueno, y hablando de toda esta descendencia que pudieron haber tenido estos personajes acá en esta parte del planeta, finalmente sabemos que los nazis llegaron desde Estados Unidos hasta Chile. Todos estos actos que hemos visto, sobre todo este último tiempo, de odio, esta como derecha alternativa que se llama también en Estados Unidos, estos movimientos nazis que siguen súper vigentes, tienen que ver quizás con una raíz que esté ligada a estos personajes que llegaron acá, que hicieron familia, que transmitieron estas ideologías, estas creencias, y finalmente por eso también no hemos logrado erradicar estos grupos desde el Ku Klux Klan hasta otros movimientos que todavía están súper actuales y vigentes y que siguen causando tanto daño. Tú das un muy buen punto, porque estas personas, si bien escondidas, como pueden ver, atención con un artículo que ya les voy a mostrar, es que no solamente eran personas así como ya olvidémonos de lo que hicimos, hagámonos los locos, no. Seguían alimentando células. Ojo, ellos viven, como decía Eva, en un estado de fanatismo religioso con respecto a lo que ellos conformaron. O sea, fuera de broma, ellos tuvieron a punto de apoderarse del planeta. O sea, ni más ni menos de no existir, digamos, la alianza. Y yo no sé qué tanto hubiera cambiado la idea de esta repartija que pretendían hacerse con los japoneses atacando la costa oeste de Estados Unidos. Si Estados Unidos no se hubiera metido justo en el momento, yo creo que hubiera sido mucho más difícil erradicar el poder nazi dentro de las costas tomadas, digamos, en Europa, por ejemplo, y todo lo demás. Los rusos hicieron su pega por otra parte, digamos, que fue lo mismo que hicieron con Napoleón. Y yo creo que efectivamente, como bien dice la Conti, yo creo que lo que menos quieren pasar es piola. Yo creo que este fanatismo los lleva a generar estos reducidos grupos que van sembrando la semilla de sus creencias y de... Toda la razón. Entonces, se quieren lo suyo. Se quieren absolutamente lo suyo. Lo que veíamos recién, Mito, ¿cómo se llamaba el lugar? Misiones. Misiones. Tú puedes mirar esta construcción de piedra y decir, ya, perfecto, acá alguien vivió. Pero todo lo que rodeaba a los nazis tiene las esvásticas, desde los platos, la porcelana, las monedas. Entonces, finalmente ese mismo concepto de ellos, de tener siempre presentes estos signos, termina acusándolos posteriormente cuando se encuentran este tipo de lugares. Termina jugando en contra. Ahora, mira, perdón, mira lo que encontraron, porque había porcelana, adorno y todo. Incluso, para que veas que esto no era cosa de coleccionismo, llegaron a encontrar lo siguiente, que es una lata de membrillo. De membrillo, claro. y que mira lo que lleva, digamos, en parte de sus portadas, fotos de Hitler con Mussolini. Exactamente, con el Duce. Está precisamente, fue parte de los objetos que quien vivió ahí era su alimento. Imagínate, él derechamente, como a veces se dice, respiraba nazismo, comía nazismo. Bueno, pero es que yo creo que cuando tú estableces una vinculación emocional desde ser coleccionista. A ver, yo creo que ser coleccionista implica un cierto fanatismo por un cierto objeto, sujeto. Exacto. Absolutamente. Y desde ese punto de vista hay una vinculación emocional. Yo creo que hay en Chile hasta el día de hoy, de hecho hay casas de antigüedades donde hay gente que se ha especializado en coleccionar este tipo de cosas. Desde ese punto de vista hay una suerte de admiración, me imagino, que va más allá del placer estético, porque por algo está coleccionado, o sea, no es la época. Hay muchos tipos de personas que es muy loco. Y aparte vale muy cara los elementos de colección. Son cosas muy... Me tocó hace 2 meses, más bien en el verano, conocer un tipo que tiene guardado un saco de harina nazi, lo tiene enmarcado, y este saco de harina tiene... dice harina, obviamente, en alemán, y tiene la esvástica. Y me contaba que no la había querido vender nunca, pero que si lo vendía se iba a ganar un billete que no te podías imaginar, sobre todo donde los grandes coleccionistas están en Argentina.
A ver, yo creo, y eso un poco lo que decía Lamonte hace un rato, yo creo que efectivamente Latinoamérica fue fue como caldo cultivo para esto. O sea, a ver, nosotros nos perdemos un poco porque justamente después del triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, o por lo menos Chile, cambia radicalmente su forma de ver el mundo. Y la vinculación que se tenía antes en Chile con Alemania era muy potente. De hecho, insisto, el mundo militar en nuestro país tiene una vinculación directa con el mundo alemán, con el mundo militar alemán. Con el régimen prusiano. Los miran hacia arriba. Y lo otro que me llama la atención, y esto voy a, comillas, homenajear a quien dio hace un poco tiempo, hace pocos días, de hecho, una entrevista a Gastón Soulet. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad Católica que Gastón Soulet hablaba de la posibilidad de que Hitler hubiera llegado a la Antártida y había como todo un mito respecto a eso. Sí. Entonces, la idea la tenía. No es tan, a ver, no es tan extraño, no es tan ajeno a algo que incluso académicamente se ha discutido. Exacto. Más allá de la fascinación también esotérica que decías tú. Y que parece sacado una película de Indiana Jones. Claro, que uno no se imaginaría. Exactamente. Ahora, ya que tocaste el tema de Chile, para que ustedes entiendan, durante la Segunda Guerra Mundial y por supuesto posterior a ella, Chile creó una sección cuyo nombre es Sección Confidencial Internacional, también conocido como el Departamento 50, porque era el anexo telefónico al cual contestaban. ¿A qué corresponde esto? Vayan entendiendo, esto no es algo que tampoco te lo enseñan en los libros de historia así... Tradicionales, claro. Tradicionales, ¿cierto? De colegio. Y es que la Policía de Investigaciones de aquel entonces tuvo que generar este departamento para ver cuáles eran los movimientos y reales intenciones de los nazis en nuestro país, al punto que ellos dieron con la captura de varios de ellos, así como en algún momento posterior, por ahí pasadito del 73 para adelante, comenzaron a protegerlo y a darles una manga ancha absoluta. Tenemos titular, inmediatamente hablamos con Monty, que está ahí, algo quiere comentar. Atención. PDI, 2 puntos, archivos desclasificados revelan redes del partido nazi en Chile. De ahí que nace la sección confidencial internacional para los amigos del Departamento 50, que ellos, entre otras cosas, interceptaron comunicaciones radiales de la siguiente naturaleza. Es exquisito lo que está en este informe. Espero que algún día a alguien se le ocurra hacer alguna miniserie, porque algo que tiene que contar Chile respecto al imperio nazi que pasó por nuestro país. Parte del espionaje del informe del año 1941 de la Policía de Investigaciones de aquel entonces de nuestro país capta las siguientes conversaciones. Atención. El Partido Nacional Socialista Alemán tiene una especie de secretaría que funciona en Berlín y cuyo jefe es Boll, nombrado por Adolf Hitler. Y continúa, se llama, no lo voy a pronunciar, Ausland Organization, o sea, Organización para Países Extranjeros. Actúa desde Santiago y forma parte del personal de la Embajada Alemana de Santiago, que recibe órdenes e instrucciones desde Berlín, ni más ni menos. Todos están enviados a Walter Böttiger, hombre que formaba parte del personal de la Embajada de Alemania en Chile en aquel entonces. Tengo entendido incluso, Salfa, que encontraron casas dentro de Santiago desde donde ellos se organizaban. 10 domicilios, me parece que era entre Las Condes, Providencia y Ñuñoa. Absolutamente. Sí. Lo que usted acaba de nombrar es absolutamente cierto, y no solo en la capital de nuestro país, sino que en distintos sectores en de el provincia. sur también. Estaban ordenados, estaban distribuidos, tenían bases. Porque también las características geográficas de Chile permitían que entraran más fácilmente por el estrecho de Magallanes, donde no había el control necesario para que ellos se metieran. Una cosa muy loca. Incluso, claro. Súmalo a la colonia dignidad. Lo de colonia dignidad no es como que un día el gobierno chino dice, oye, le vamos a entregar unas tierras a un grupo de colonos alemanes que se van a poner en el sur. Es todo lo contrario, gracias a un grupo de periodistas que hicieron pasar por parte del Ministerio de Agricultura, que les contaron que existía esta colonia en el sur, ingresaron a este lugar, vieron todo, y posteriormente la publicación decía, que apareció en el diario, en portada decía, no me acuerdo en qué medio de aquella época, colonia nazi en el sur de Chile. Sí, es verdad. O sea, no era algo que estuviéramos todos en conciencia, y no se supo de Colonia Dignidad hasta ese momento. Imagínate que Paul Schaeffer se escapó en base a unos túneles subterráneos, porque una colonia de colonos alemanes que hacen pastelitos y son buena onda, tienen túneles subterráneos para que escapen algunos de sus miembros. Comti quería decir algo hace un ratito. Sí, no, lo que llama la atención es que si todos estos personajes que se fugaron finalmente de Alemania cuando termina la Segunda Guerra y toman el poder y buscan a todos estos fugitivos,
y los logran identificar en Chile, por ejemplo, ¿por qué no los extraditaron? ¿Por qué no se hizo algo con ellos, como sí se hizo, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí extraditaron a gente y que fue juzgada finalmente o en Alemania o en otros países donde fueron acogidos? Muy buena pregunta. ¿Sabes lo que ha pasado siempre a lo largo de la historia, querida amiga? Es que, por ejemplo, yo como servicio de inteligencia de mi país, de repente me doy cuenta, oigan, ¿saben qué? Hay personas de tal nación que están trayendo uranio, no sé. Lo informo y del informe me dicen, ya, ok, gracias, pero solamente le decimos, ese señor es amigo del presidente. O sea, el presidente sabe. Yo hice mi pega, descubrí algo increíble que está ocurriendo, digamos, bajo el fondo de nuestro país, pero de arriba ya saben y quieren que eso pase. Hasta ahí no te mantienen tranquilo. Y ahí mi pega se termina y tengo que ir a buscar otra cosa. Además que yo creo que hay un elemento que yo sé que cuesta entenderlo, pero la aristocracia chilena, o un porcentaje importante de la aristocracia chilena, era pro-Alemania. Sí, pues. Pro-Alemania, no sé si pro-nazismo, pero pro-Alemania. Y de alguna, absolutamente simpatizantes. Y por ejemplo, el colegio alemán, y yo con esto no estoy diciendo que tuviera una vinculación ideológica, pero el colegio alemán era un colegio muy importante en nuestro país en esa época. Entonces, de alguna forma, también había una situación donde los poderosos tenían efectivamente una cierta vinculación emocional, insisto, con esto no estoy vinculando ideológicamente, no necesariamente. Y desde esa perspectiva, lo que tú dices, Juan Andrés, tienes toda la razón. Y había también otro fenómeno que no es menor y que es muy histórico. No hay que olvidar que en 1938, si no me equivoco, en la matanza del Seguro Obrero del 5 de octubre, el movimiento nacional socialista con C, no con Z, o sea, eran nazis con C, no con Z, tenía un poder importante, eran vinculados a la izquierda, y eso generaba también confusiones que lamentablemente hasta el día de hoy hay gente que las tiene, que habla del movimiento nacional socialista chileno como que fuera nazi, cuando no tiene nada que ver. Ahora, qué importante, y tenía que ver con un tema político. Qué bueno que toque ese punto. Entonces, eso genera confusión. Exacto, y además que fue producto de la matanza obrera que muchos se dan vuelta a una chaqueta, que eran simpatizantes de cierta idea y que luego que encuentran en la idea nazi, que es lo mejor que le puede pasar a este mundo. Pero de manera chueca, pero porque esos cabros, esos universitarios que hacen esa acción, en definitiva eran cabros que apoyaban a Ibáñez, que eran de izquierda, que estaban contra la derecha. O sea, nada que ver. Le entrego algunas direcciones para que usted vaya entendiendo, porque probablemente usted pasa hoy por esas calles para que vaya entendiendo con respecto a esta historia olvidada, oculta, o como quiera ponerle, de nuestro país. Nueva York, la calle Nueva York, ¿cierto? La cortadita que está al lado de Ahumada, entre Ahumada y Bandera. Nueva York, 80. Acuérdese, Nueva York, 80. Paseo Bulnes, 31. Esos dos lugares eran el corazón de las operaciones nazis en Santiago. ¿Esas son fotos de la época? Sí, señor, de las juntas. Y otras 6 locaciones en pleno centro, donde se efectuaban operaciones de propaganda, panfletos, reuniones en grupos, como con ese nivel de fotografía que estamos hablando, donde apoyaban el régimen de Hitler. Cáchate, esa está la bandera de Chile y la parte roja está la esvástica. Señor director, congéleme esa foto. O sea, por favor, en la que viene después, donde está la bandera chilena al lado de la bandera hitleriana. Lo que menos te imaginas es que está en Chile. No, pero está como que la parte roja, la bandera chilena es parte de la bandera. Pero te das cuenta, lo que dice Eva no es menor, porque nadie está ocultando nada. Y eso te habla de una sociedad muy permisiva frente a este movimiento. Está con los ganadores, de hecho. Ojo, a ver, hay otro detalle que quizás la gente lo ignora. A ver, nosotros sabemos ya el final de la historia. Pero hubo en algún momento donde la Alemania, lo que empezó a hacer en sus términos de invadir países, no fue tan mal visto para algunos, en la medida de que tenían una idea de volver a reformular y reflotar la economía que había sido de alguna manera socavada, ¿cierto?, por ciertos empresarios extranjeros de Berlín hacia las provincias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se sabía de las matanzas ni de los campos de concentración, porque eso no es claro, ellos lo andaban contando orgullosos, se supo después inevitablemente, habían personas que decían, ¿qué propone Hitler? Esto, sí. Hagamos eso. Eso es lo que hay que hacer. Claro, no es tan malo. Exacto. Se veía lo que se quería ver. Algo viable. Claro. Exacto. Porque no había la información que existe hoy día. Completa. O sea, si eso fuese en el tiempo actual, claramente la gente tendría mucho más conocimiento, pero en la época era lo que te llegaba, lo que se informaba en el diario, y es loco, que muchas veces también eso quizás estaba influenciado. Y hay que saber quizás cómo eso puede pasar hoy en día y no tenemos ideas como en Corea del Norte. Solo por citar un ejemplo, pero digamos en polo opuesto en términos ideológicos. Atención, les daba algunas direcciones, ¿cierto? Paseo Bulnes, la calle Nueva York, también en Las Condes. Vamos a ir en específico con eso que había mencionado la Carla. Pero para que usted entienda, la distribución de
asentamientos institucionales pro ideología nazi en nuestro país, en donde tú podías pasar, inscribirte y, digamos, y apoyar a la causa, tenían una distribución a lo largo de nuestro país más o menos así. Atención. Ya, ahí estamos viendo un mapa donde, para que ustedes entiendan, los diversos puntos de Santiago donde los nazis, digamos, en esos puntos rojos tenían una distribución. O sea, eran varios, digamos. O sea, estaban distribuidos en distintas facciones. Está la calle Huérfanos, Santo Domingo también, Morandé, Teatino. Bueno, hoy día está la moneda ahí. A mí me da hasta susto ver un mapa con la svástica arriba a la izquierda. O sea, parece mentira. Ahora que sea Chile, eso es como que fuera, no sé, Alemania. Berlín, Claro, Berlín. O sea, para que ustedes entiendan, el Palacio de Gobierno estaba rodeado por sedes nazis. Exactamente, Morandé. Ok, pero atención con lo siguiente. Las sedes, por nombrar algunas, pues son muchas más, estaban con un alto poder, digamos, de influencia en Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Punta Arenas, Puerto Montt y Puerto Varas, entre otras. Ciudades estratégicas. Por supuesto. Los hombres, digamos, geniales en donde reubicarse en países foráneos. ¿Qué es lo que dice Lorenzo Gleisner Stolz, jefe de Concepción del partido nazi? ¿De qué pasaba dentro de estos edificios? Lo siguiente. Nos reuníamos para celebrar ciertos aniversarios, dice él, como el 20 de abril, cumpleaños de Adolf Hitler. Las conferencias se llevaban a cabo en el club alemán y podían entrar todas las personas que comprendieran el idioma. Ya. O sea, además eran alemán. Que comprendieran el idioma. Sí, por supuesto, no, claro. O sea, no todas las personas, entonces. No. Claro, o sea, claramente, claro, es como... Cierta clase más privilegiada podía asistir a este tipo de reuniones. Claro. Sí, claro, tienen esta cosa, a ver, no retrógrada, tienen este asunto purista, como las misas en latín, cosas así. Purista y nacionalista fuera de su país, que es más raro todavía. Sí, Y siguen manteniendo esto como de gueto, así como... Están tratando de imponer su ideología y sus formas en un país extranjero, en otro país, cosa después poder, como decía en el artículo anterior, plantar la semilla. Exacto. Pero te fijas tú, la vehemencia de este grupo de venir de una derrota absoluta, de un cambio social gigante y llegar a otro continente como vencedores, como ganadores. Y transmitiéndole a la gente in situ, diciéndoles que ellos son poderosos, que son vencedores, que son un ejemplo a seguir. Y mucha gente, no me cabe duda, que sin ningún tipo de vinculación a Alemania, los siguieron por esa ideología o por ese estatus. Agarrando eso, perdón, es por lo que yo creo que esa foto que aparece en el año 54, donde aparece Hitler, no es casual. Es justamente el espíritu de, aun habiendo sido derrotados, tener este espíritu de ganador, de somos casi los dueños del mundo, lo fuimos, y me saco una foto y qué tanto. Ahora, ojo, ellos ya estaban instalados durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del año 1942, 3 años del término de la misma. Una cosa es perder la guerra y otra cosa es perder la ideología. La ideología no se perdió, la ideología se mantuvo con vida. No se ha perdido hasta el día de hoy. Como decía en B de Vendetta, la ideología son a prueba de balas, maestro. Exactamente. Es que yo creo que la idea, al menos. siempre la utopía. Y realmente ellos pensaban que venían a construir el cuarto imperio acá. Eso no lo pierden nunca. Como dices tú, la ideología no la pierden jamás. Absolutamente. De hecho, experimentaron en Latinoamérica, experimentaban. Capaz que se reforzó y pensaron que este era el lugar para, como dice la Carla, sembrar de nuevo este fuerte de alemanes en Chile. Ahora, para que ustedes entiendan, este departamento, digamos, exclusivo de la Policía de Investigación de aquel entonces de Chile, logró atrapar a 20 personas que estaban en cierta relación ilícita y que con una ideología casi invasora en nuestro país. Se detuvieron a 20 personas, algunas también fueron extraditadas, pero ojo, se descubrieron y con justa razón, digamos, todos estos procesos que hizo la Policía de Chile, porque fíjate que habían libros con claves para mandarse mensajes cifrados. Vamos a mostrar una máquina con que ellos también se mandaban mensajes encriptados, y no solo eso, sino que la intención de compra de terrenos en el norte de nuestro país, y ahí está la máquina, y también planos para bombardear y explotar yacimientos mineralógicos en nuestro país. O sea, ellos, ojo, entre la Segunda Guerra Mundial, que Chile no está en el mapa, no está siendo invitado a participar ni de un lado ni de otro,
la verdad es que ellos ya decían, oye, en Chile tenemos que colocar una sucursal, digamos, era importante. Entre Argentina y Chile tenemos que asentarnos, en caso de que pase cualquier cosa nos vamos para allá. Que hasta lo que entendemos fue lo que ocurrió. Se vinieron para acá. Claro. Absolutamente. Ahora, si es que esto hubiera progresado, si es que ellos, si no se hubiera acabado la guerra, si hubieran seguido avanzando, probablemente Chile hubiera sido un punto de invasión completamente obligatorio para la ideología nazi. Claro, es que es potente, es súper potente lo que estás diciendo porque de alguna manera algo pasó, por lo menos en el cono sur de Latinoamérica, que efectivamente parece ser que tenían una cierta, algunas personas tenían alguna cierta vinculación, no sé, emocional, ideológica, con los movimientos nazis que los acogieron y los protegieron. Exacto. O sea, de hecho, por lo menos por lo que estamos viendo acá, digamos. En términos de tortura y todo lo demás, eran de alguna manera solventados y admirados por la policía secreta de Pinochet en los años posteriores. Y lo otro es que, claro, ellos vienen de un continente en esa época mucho más antiguo que el de nosotros, con una evolución mental también más avanzada, llegan a un país que tenía poquitos años y finalmente se encuentran con un país rico en muchos sentidos, naturalmente, con mucho potencial, entonces estratégico, claro, geográficamente. Sí, claro. Chicos, mucho que conversar, nos vamos a ir a un corte comercial, no sin antes seguir descifrando si efectivamente se suicidó Hitler o se vino a esconder a Sudamérica. ¿Qué ocurre con todo el oro que hay escondido? Hay oro en Chile y además tremendos avistamientos de meteoritos que llegaron hasta la Tierra. A la vuelta de comerciales, no se vayan, que seguimos en Así Somos. Y seguimos, por supuesto, aquí en Así Somos tratando de descifrar un tema a lo menos polémico, porque se diría que durante y después de la Segunda Guerra Mundial personas vinculadas al nazismo llegarían a Sudamérica, incluido Hitler, y escondieron tesoros en oro por todos lados, Argentina, incluso Chile, Salfate. Absolutamente, incluso Chile, y de la forma más insólita, así como hoy día transportan droga, todo tipo de narcos. Fíjate que en tractores. En tractores de marca Lenzman ni menos. De hecho, hoy día hay coleccionistas que los buscan y que a veces, ahí estamos viendo uno de ellos, y que los pagan al chinchina, incluso hasta $15.000 han pagado por cada uno de ellos, con la esperanza de encontrar alguno de los tesoros ocultos dentro de estos tractores a partir de los refugiados, de los nazis escapados, obviamente posterior al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tiene que ver los tractores con el oro? Muy fácil. Lo que ellos hacían era como haciéndose pasar por empresarios que querían traer a países de nuestro continente maquinarias para arar la tierra y todo lo demás. Comenzaban a quitarle ciertas piezas preponderantes, incluso bajándole el precio, decían que no estaban en perfecto estado, y en realidad era oro fundido, oro ilícito, obviamente, sacado, digamos, de los cuerpos, obviamente, ultimados de sus prisioneros, o incluso robados de los países que invadían. Y las casas. Y de las casas, por supuesto, y le hacían algunas partes de estos tractores y que las pintaban, digamos, para camuflarlo como el resto del fuselaje de la máquina, y luego acá esperamos que en algún momento ya, cuando no hay nadie mirando, rescatar estos trozos del tractor, refundirlos nuevamente y convertirlos en lo que tú quieras, lingotes de oro, por ejemplo. Entonces, hoy día hay personas que se dedican a tratar de conseguirlo. Hasta $15.000 pagan por ello, en donde, como no hay tantos tractores, pero son lo suficiente como para tener que ir a hacer un seguimiento, la verdad es que a veces se llevaba pura chatarra para la casa. Era el tractor tal cual, de fábrica, que no le sirve para nada, digamos. O quizás ya le habían sacado la pieza que habían traído, digamos. Sí, han encontrado piezas de oro en ellos, efectivamente. ¿Hay algún titular en prensa donde alguien que haya comprado un tractor de la nada se haya encontrado una pieza en oro? Por ejemplo, que le haya llamado la atención, que haya sido... Sí, por supuesto, sí, pues se han encontrado, absolutamente. Ya salieron titulares en prensa. Absolutamente. En el sur. Exactamente. Y de hecho, a ver, principalmente tenía que ver con piezas intermedias y con placas que son lo que protege al radiador, cosas así. En realidad era desmantelarle piezas que no eran sustanciales para el funcionamiento. Perfecto. ¿Cierto? Y repintarlas para camuflarlas como parte, digamos, autóctona de estas maquinarias. No sabía haber comprado un par de tractorcitos. Sí, absolutamente. Ahora, claro, la suerte que tenemos, dijo que era justo lo que están correctos. Ahora le pegaba el palo al gato de sacarse la lotería, o sea, porque cada tractor que lo encuentras que claramente se convertía en un cofre del tesoro, te podía hacer varias decenas de millones de pesos en una sola pasada, así de simple, y venderlo además en lo restante con un objeto de culto, digamos, que en algún momento albergó este oro oculto. Eso es en lo que respecta a Chile, más otra cantidad de tesoros, supuestos mapas que dicen que también hay tesoros
nazis escondidos. Obras de arte, incluso. Obras de arte, por supuesto. También se habla... saqueaban museos, efectivamente. Absolutamente. Incluso se habla de trenes perdidos. De trenes cuando me refiero a que son vagones que fueron sacados del resto del sistema locomotora y que están ocultos en algún tipo de foresta y que en el caso de ser encontrados te darías cuenta que en vez de pasajeros o algo parecido o sus cuerpos, encontrarías así, pero arrumbados, así como la bóveda de Tío Rico, montones de oros, tesoros, piezas de obras de arte. Increíble. En fin, digamos. Y esos son invaluables. Esos son millones de dólares, pero centenares de millones de dólares. Y hay gente que su vida, como hobby, o también como para asegurarse una jubilación de aquí las próximas 20 reencarnaciones. Cazadores de tesoros. Es encontrar precisamente esos tesoros. Ahora, sin embargo, una cosa son los tractores y la gente que hasta el día de hoy sigue buscando estos tesoros ocultos nazis. Pero algo que nos enteramos hace muy poco tenía que ver con un cierto trato que Chile intentó hacer durante el periodo, obviamente, de Arturo Alessandri, que tiene que ver con la venta de territorio nacional. Esto, en caso de haberse efectuado, hubiera sido un escándalo mayúsculo y una de las más grandes vergüenzas dentro de la historia de nuestro país. ¿Y qué estás haciendo? ¿Te estás pegando un descansito? Bueno, ¿en qué estábamos? A ver, estábamos hablando de los tesoros, pero también hay interés en ciertos territorios de Chile, según entiendo, ¿no? Como les decía, que hubiera sido un escándalo y una vergüenza, digamos, en la historia de Chile hasta el día de hoy, pero finalmente estas intenciones efectivamente sí existieron. El titular lo aclara y lo resume a la perfección. Señor director, cuando quiera. Investigación de periodista español sostiene que Chile habría intentado vender Isla de Pascua a los nazis. No, ¿Cómo? Es que, Isla de Pascua. Es muy duro decir, Chile intentó vender, a los nazis intentaron comprar. Claro. ¿Cachai? Claro. Porque una cosa es que los nazis digan, oye, nos interesa tu isla, y otra cosa es como que Chile se acerque a los nazis y diga, hola amigos nazis, oye, ¿les interesa comprar esta isla? Es que sé que lo que pasa es que esto se hubiera logrado si son los nazis los que se corrieron finalmente. A ver, la Chile en transacción verdad intentó vender. iba absolutamente. A ver, es que lo que acaba de mencionar Alfredo no es menor porque lamentablemente, y quizás eso también gesta algo que tenemos que rehacer con el pueblo Rapa Nui, porque efectivamente la isla de Rapa Nui es una isla que el Estado de Chile durante mucho tiempo la dejó de lado. Sí. Durante mucho tiempo fue una isla que acogió delincuentes, durante mucho tiempo fue una isla que se pensó como casi como para tirar enfermos. No era un pedazo de tierra como lo que hoy día entendemos que es Rapa Nui, que es un lugar además místico, precioso, lleno de energía, un lugar ideal para ir. Claro, como decía Sixto Paz, gracias Alfredo. Un lugar místico, como te decía, un lugar bien particular y además un lugar que tiene un atractivo turístico, por ende un atractivo económico, no nos hagamos los lesos, o sea, importante para el Estado de Chile. Estratégico, en mitad ahí del Pacífico. Perdón, es maravilloso, o sea, de verdad. Lo tenía todo. Y en ese aspecto es muy lógico también que el pueblo Rapa Nui tenga este rechazo, porque efectivamente lo que dice Juan Andrés, el Estado de Chile quería venderlo, no le interesaba. ¿Cuál sería la razón? ¿Una crisis económica? ¿Un lugar estratégico? Muy bien, maestra. Crisis económica del 29, ya hasta la altura del 37 es inaguantable, sobre todo que Chile veía como entre Perú, Argentina, Bolivia, se estaban armando y nosotros nos estábamos quedando atrás. ¿Qué se quería en realidad? Es tratar de reafirmar las fuerzas militares en sus distintas facciones para nuestro país, para una posible y quizás obligada defensa de nuestros países vecinos, o derechamente estar a la altura del resto, digamos, de las casas nacionales que nos rodean. Sin embargo, esto iba por buen camino. O sea, por todo lo que entendemos, realmente a los nazis les interesaba la isla de Pascua. O sea, obvio. En lo que, por supuesto, digamos, los pascuenses no fueron ni censados, ni mucho menos se les preguntó si iban a querer esto o no. Una razón más, digamos, para que no se molesten bastante con la gente del continente y que alcancen su independencia. Ahora, lo potente, Juan Andrés, y tú lo perfilaste hace un ratito, es que les interesaba la isla de Pascua porque efectivamente ellos estaban muy cercanos al mundo esotérico. Y ellos captaban que Isla de Pascua tenía un potencial energético, magnético, esotérico, que es el que hasta el día de hoy muchos entendidos, a los que les gusta el tema ufológico, efectivamente ven en ella un paraíso. Un paraíso. Y eso los nazis ya lo tenían visto en ese minuto. Pero además de
del gusto que tenían los nazis por todo este tema esotérico, a mí me llama tremendamente la atención la capacidad política en ese momento de nuestras autoridades de la época de querer vender un pedazo de tierra y de seguir protegiendo a todos estos criminales que estaban arrancando y hacer la vista gorda, porque yo no sé qué es peor, o sea, ¿le minimizamos un mal mayor a nuestro país por otro peor? Esperamos, tengamos una cronología en el tiempo. Lo que tú dices es real, pero las negociaciones comenzaban en el 37. O sea, entendamos de que el nazismo estaba partiendo, digamos. Exacto. Pero tiene que ver con el salitre. Claro. Exacto. Eso puede ser. Pero no había ni siquiera una Segunda Guerra Mundial declarada todavía. No. O sea, lo que pasa es que en realidad lo que iban a hacer era una brutalidad del porte un buque igual, haya o no guerra. Pero un poquito, porque fíjate que esto es lo que dicen los tipos de negociaciones según se encontró. Porque, ¿cuál es el asidero de todo esto? Es que finalmente están los documentos que lo respaldan. Por ejemplo, en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores en Bonn, Alemania, el investigador dio con los papeles en donde ahí se resume, por ejemplo, la entrevista entre el embajador de Hitler en Chile y José Ramón Gutiérrez, que entonces el primer ministro de Relaciones Exteriores, que negociaban y le estaban poniendo precios. No iba a ser plata, pero iba a ser buques de guerra, aviones, armas y todo lo demás. Insisto, fueron los alemanes los que se corrieron, claro, porque tenían un plan mayor entre manos. Tenían que ir a Polonia, obviamente, después se iban a ir obviamente a Normandía, iban a terminar exactamente y todo lo demás. Pero si no, yo creo que en realidad esta era una segunda etapa de su plan. Eso me pregunto yo, ¿qué hubiese pasado si lo hubieran logrado? ¿Qué habría ocurrido allá? ¿Qué sería otra historia, Carla? ¿Qué sería otra historia? Es que aquí puede haber pasado cualquier cosa. Hoy en día también habrían logrado armar este cuarto imperio ahí a lo mejor. O sea, ya seguro. Ajá. Claro. Hubiera pasado otra cosa. Ponte tú que hubiera seguido la historia como la conocemos. Y esta especie de idea de división que querían hacer cuando fallaron las negociaciones con Mussolini, y sí con los japoneses que dicen, ya, ustedes vayan y tírense al otro lado. Mientras Alemania de alguna manera intenta conquistar hacia el oeste, ustedes vayan hacia el este, ¿ok? Y ellos se tiran contra Estados Unidos, ¿cierto? Como Pearl Harbor. Ya. Y de ahí, obviamente, ellos están obligados a sumarse a la Segunda Guerra Mundial, se generan los aliados y todo lo demás. Ok. ¿Qué es lo que pasa si es que Alemania hubiera tenido un punto estratégico en la isla de Pascua y continúa en esta base, ¿cierto? Con millones de submarinos. Pues es que la flota submarina, ojo, esto es fotografía del diario El Mercurio. Chile le dio permiso para colocar submarinos en el puerto de Valparaíso, San Antonio, a Hitler, porque iban a la Antártica. A ver, esto yo sé que parece broma, pero esto está consignado por el diario El Mercurio, lo ponen todos los historiadores, los libros, por supuesto, de Miguel Serrano también los confiere, y es que ellos querían llegar a la Antártica. Fue San Antonio. Es San Antonio, muy bien, porque todo este rayón de ir a contactarse con los seres superiores de la Tierra y todo lo demás, y todas las armas que inventaron, es verdad. O sea, tenían ese pelón de cable. Entonces Chile para ellos era muy importante. La isla de Pascua, ¿para qué decirte? Insisto, si hubieran seguido esta especie de alianza con los japoneses, con los alemanes en mitad del Pacífico, yo creo que la posibilidad de que ellos hubieran tomado la mitad del mundo era más que factible. Además que... Y todo con la isla de Pascua. Por favor, Alfredo. No, muy corto. Aparte, pongámoslo en un caso que conocemos más. Es como la isla de Cuba cuando estaba protegida por la Unión Soviética. Es tener en otro continente un lugar para contagiar al resto de los países respecto a tu ideología. Claro, y yo siento que más allá de haber... Imagínate, compran en la Pascua, posiblemente no hubiesen hecho nada y hubiesen seguido con la conquista de Europa que lo importaba a Hitler. Pero hubiesen tenido ese lugar para movilizarse y para empezar a contagiar al resto de los países con su ideología. Y yo creo que por ahí va el tema de Hitler. Es que, ¿sabéis qué? Yo creo que Isla de Pascua primero es un lugar estratégico que yo no entiendo por qué Chile o el Estado de Chile todavía no lo entiende tan potente como lo es. Porque Rapa Nui de verdad es un lugar muy estratégico. Un lugar tan estratégico que el Imperio americano, el Imperio estadounidense, lo ha tomado también y de hecho hizo toda esta negociación que generó mucha polémica cuando se desarrolla el aeropuerto en Rapa Nui para que aterrizara el transbordador. O sea, es un lugar estratégico y es un lugar estratégico que llama la atención hasta el día de hoy. Eso por un lado. Y por otro lado, desde el punto de vista, y aquí quiero retomar un poco lo que planteaba Carla, desde el punto de vista esotérico, que nosotros no manejamos tanto, pero que sí conocemos esta fascinación que tenían los nazis por el esoterismo, Isla de Pascua también es un punto estratégico. Absolutamente. Y anda a saber tú, desde esa perspectiva, me estoy yendo en súper volada, pero vayamos, juguemos este juego. No te vas a equivocar, Jaime. Pero supongamos que efectivamente los tipos hubieran sacado provecho real de algo que nosotros no manejamos, que tiene que ver con esta
potencia energética, ufológica, etcétera, etcétera, de Isla de Pascua, de Rapa Nui, que nosotros, insisto, no manejamos, no conocemos. De Isla de Pascua, de los pascuales. Exactamente, el famoso maná. Absolutamente. Y además, ojo, en los pueblos polinésicos también tienen eso. No en vano, Hawái para Estados Unidos, la Polinesia francesa y Isla de Pascua. Qué loco, y el interés que tenían los japoneses en Hawái también. Era muy potente. O sea, iban en paralelo. Exactamente. Sí, yo creo que aquí hay una historia que no está del todo unida. Que había un plan, a ver, más místico que los japoneses es imposible, así que imagínate, sobre todo por sus religiones, particularmente shintoístas, que respaldan todas las fuerzas invisibles de la naturaleza, entonces todo calza. Ahora, para que ustedes entiendan, atención, este informe no está del todo confirmado como por qué los nazis se retractaron, pero según, obviamente, este informe, que es un libro que amerita que usted lo lea para que entienda uno de los cagazos más grandes que se hubiera mandado a este país, y que quizás, si que los nazis hubieran dicho que sí, Chile hubiera sido el aliado indirecto de que quizás hoy día estaríamos dominados por los nazis. No y sé, además, la torpeza estratégica, porque insisto, Rapa Nui es un lugar estratégico muy importante. Y raja, sin permiso. Además, ahí hay una etnia, pues es una cultura. Nada que ver con este tema, pero qué increíble que nosotros no seamos capaces de verlo y ellos sí. O sea, me parece. Bueno. A mí también. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Eva. Yo no lo puedo entender. Pero en las conclusiones oficiales, según Aromoros, dele, maestro, que es ni más ni menos que el autor de Rapa Nui, una herida en el océano, dice así. Descartaron la compra de la isla porque consideraron que su valor desde el punto de vista naval era escaso. No obstante, tanto Londres como Washington estimaron que era conveniente que ni Japón ni Alemania se hiciera con la isla. Gracias a Dios. O sea, pero ellos, como decía Jaime, ellos entendían de que, por favor, dejemos esto ahí, pero que los alemanes por ningún motivo se apropien de ella. Bueno, y de hecho Estados Unidos termina haciendo esto, cosa que hoy día, para el pueblo de Rapa Nui, efectivamente no hay una visión muy amistosa o cariñosa con el mundo estadounidense. Si hubo ahí un cambio radical, cultural además. Obvio. Claro. Obvio. Bueno, nosotros ahora, yo insisto en lo que dice Eva, a mí me llama la atención que aquí no se vea. Que no se vea algo tan evidente, por último, desde la perspectiva histórica. Claro. Ahora, afortunadamente no se dio, afortunadamente la historia habría sido otra, de todas maneras, como bien dice Carla, si es que eso se hubiese dado y hubiese ocurrido. No sabíamos en manos de quién estaríamos hoy día. Por supuesto, lo que planteaba, que era tratar de que si con los japoneses querían lo mismo, se hubieran repartido el mundo en dos. Imagínate. Así, derechamente hubiera sido así. Ahora, estamos hablando sobre refugiados, obviamente, de estos alemanes en distintos puntos de Sudamérica. Ahora, hay uno que es innegable. Mira, para que ustedes entiendan, la historia tiende a negar esto, la historia oficial. Pero las pruebas son tantas que llega a ser absurdo tratar de decir lo contrario. Como es el caso del teniente, del antropólogo, del médico y de uno de las manos derechas, todo eso en un mismo hombre, como era Joseph Mengele. ¿Recuerdan que hablamos de él? Sí, claro. Y el tipo incluso con respecto, lo estamos viendo en pantalla. Probablemente uno de los hombres más siniestros de la historia, con todo respeto. Maestro, de los más siniestros de la historia de la humanidad. Subráyelo, póngale signo de exclamación. Este tipo es un demonio. Tiene cara de siniestro. Sí. Además que tiene cara de siniestro, es verdad. Este hombre que era médico, entendámoslo, claro. de cierta manera cabe suponer que tenía una cierta vocación para una cierta ética de base. Qué buen punto, Alfredo. Al menos una intención en sus comienzos de proteger la vida humana, de hacerla persistir. Fue él quien tuvo en los campos de concentración, para que se entienda bien, una especie de laboratorio para que él jugara a destajo para ver cuáles son los límites de la psicología, del cuerpo humano. ¿Cuál es la diferencia entre un gemelo? Si es que a uno lo dejan sin comida, el otro al cuánto rato se muere después, siendo que le dan alimento 3 veces al día. ¿Qué pasa con un niño que lo separan de su madre y es otra la que lo amamanta, pero, o sea, porque si lo crían animales, o sea, hizo de todo este infeliz? Como bien estás diciendo, en este laboratorio no hacía experimentos en probeta, hacía experimentos con humanos. Con personas, con familias, que las separaban, que las mataban, las colocaban en calor, en frío. Imagínate. Del mundo extremas. Yo de verdad creo que del mundo contemporáneo, pero probablemente quizás en el mundo antiguo pueden haber visto personajes más crueles que este, pero yo creo que este es uno de los personajes más siniestros y más crueles de la historia de la humanidad, de verdad. Ahora, sobre todo, como decía Alfredo, por un tema de ético, de verdad, de una brutalidad tremenda. O sea, digamos, del que menos debió haberse esperado esto, fue el peor de todos. Efectivamente. Claro, debería tener conciencia social. Exactamente, tiene toda la razón. Y de hecho, digamos, se le pasó completamente para el otro lado. Ahora, este hombre nunca fue capturado. Ahora,
los afiches, digamos, las órdenes de búsqueda de él, está, por así decirte, casi Hitler. En segundo lugar está este tipo. Ahora, ¿qué es lo que dicen los informes secretos? Que esto, insisto, no es del todo confirmado, y si tú vas a este sector de Brasil, Cándido Godoy, la gente se enoja, pero la evidencia de que él estuvo ahí es tan obvio. Solo con lo siguiente, vamos a escuchar un testimonio que afirma de cómo lo vieron, de cómo estaba este alemán con otro nombre cambiado, y que era un médico y que hacía experimentos, digamos, con el permiso de la gente para brindar salud, pero a cambio de que préstame, digamos, a tu sobrino un rato porque estoy probando esta nueva vacuna y cosas así. Escuchamos el testimonio y vemos si efectivamente que hay algo que lo prueba, yo creo, de manera absoluta, que Joseph Mengele sí estuvo en Brasil. Atención. Yo pude hablar con testigos que recordaban a Mengele. La gente me han contado de las visitas de este médico alemán. Algunos lo recuerdan con un nombre, otros con otro nombre. Reconocen la foto, indudablemente, como lo ven. Es este, dicen, viendo la foto de Mengele. Los detalles son escalofriantes. Había un médico que vivía por esta zona y daba jarabes a las mujeres. Pero también había una persona que compraba sangre y otra que iba en una furgoneta cerrada. En este laboratorio se hacían experimentos y había jeringuillas. Todo eso sucedió durante los años 60. Pero, por desgracia, la gente que vio aquello ya ha fallecido. Y a las que extraía sangre también. Estos relatos realmente fue como una cosa muy, muy fuerte, porque era como ver a Mengele trabajando directamente con mujeres que tiempo después iban a parir gemelos. Anteriormente, lo decía Jaime, sin duda un tipo diabólico en sus prácticas. Desnaturalizado, pero sin embargo, sus lamentables prácticas ayudaron a muchos avances de la medicina. Incluso hoy día no se pueden hacer gemelos como lo hacía este tipo casi de sopetón. No, hay ciertos casos que, la Alemania nazi tuvo muchos avances tecnológicos y a nivel de medicina. El problema, obviamente, es los costos para que esos avances los podamos gozar hoy. Por supuesto que sí, pues. Lo que pasa es que uno lo mira ahora en retrospectiva y de verdad es súper cruel, porque finalmente ese tipo de prácticas siempre se enfocan en gente o más necesitada o más vulnerable, que necesitan una cura y que se atreven a experimentar porque de alguna u otra forma o no tienen los recursos o ya no tienen nada más que perder. Oye, no es menos lo que dice pero eso, hasta el día de hoy, eso te iba a decir que quizás en una menor medida o disfrazado de otra forma, pero yo creo que ese tipo de prácticas se sigue repitiendo muchísimo. De hecho, hay una película que es Dallas Buyers Club, donde se experimenta en este tratamiento contra el VIH y pasa exactamente lo mismo. Con gente que tiene la necesidad. Por supuesto. Y muchas veces, claro, y les dicen, no, si esto no va a pasar nada, esto no va a generar daño. Tienes todos los efectos secundarios, que es lo más duro. En todo caso, a pesar de lo que tú dices de los avances en la medicina y todo, yo soy una convencida de que el fin no justifica los medios. Y menos medios tan dolorosos y tan terribles como los que usaba este caballero innombrable, digamos. Lamentablemente, no sé decir el nombre y no me interesa. Lamentablemente eso es lo que pasó. Y está dentro de la historia de la medicina. Es terrible, pero es real. Es una realidad. A mí sí, lo que pasa es que yo, insisto, en una opinión personal, yo no, te juro que más allá de que hay cosas positivas que se pueden sacar de esto, yo no le puedo ver ningún rasgo positivo. Es que gozamos hoy día de cierto avance. Yo encuentro que si tú has logrado avanzar matando, torturando, destruyendo, no, sabéis que no me merece respeto. Prefiero que hubiéramos seguido viviendo hasta los 50 años. Claro. Y yo estaría muerto. La historia está basada en eso. Sí, lo loco es que lo ocupemos. Exacto. Claro, es como cuando uno dice, oye, te paso plata que robás, y tú dices, no lo ocupo. Nosotros sí ocupamos la medicina que el género hace. Exactamente, es una cosa muy, muy dramática. Salfate, sácame de una duda. Él tenía casi que un récord Guinness en hacer gemelos. Ya, qué importante el punto que toca. Este tipo, de una forma inexplicable,
lo que él logró, de cierta manera, convencer a Hitler para que le pasara a los prisioneros en los campos de concentración, es de que él quería experimentar para generar la germinación de gemelos. ¿Para qué? Para que la raza aria prosperara más rápidamente a la hora que las mujeres alemanas, raza pura, tuvieran crías por dos. Happy hour en todos los nacimientos. Ojalá varios... Un ejército más grande. Es lo que buscaba. es verdad. Varios razas puras según su criterio. Y él alcanzó a generar gemelos a gusto. Cosa que hoy día la medicina no lo puede hacer. Como a la carta, rubio, con ojos tanto, de tanta altura. Logró hacer una combinación que nosotros hasta este momento la desconocemos, pero él podía hacer que una mujer, según quién era, en ciertas condiciones y con una pareja, podía tener gemelos. Ahora, él fue el único que lo logró. Hasta el día de hoy eso no se puede hacer. Claro. Nadie puede decidir tener gemelos. No hay cómo. Sin embargo, él lograba que la gente tuviera gemelos por decisión propia. Y se dice que él viajó y se refugió en Cándido Godoy. Cándido Godoy se enoja cuando dicen eso, pero ya vimos los testimonios que obviamente hubo este alemán que era médico y la foto que estamos viendo, esa es la entrada al pueblo y volvemos ahora a la foto. Hay una particularidad. Pequeño, todos esos gemelos son de ese pueblo. Claro. Entonces aquí hay otra coincidencia que claro. Pero claro. Estamos confirmando, digamos, lo que es un secreto a voces, al parecer. Ahora, lo interesante, y aquí hay un elemento que no deja de ser mágico, porque hay un elemento bien potente, y es que efectivamente él lograba esto con cosas que no son necesariamente o 100% apegadas a la ciencia. Claro. Había una vinculación esotérica también detrás de esto, lo que confirmaba esta obsesión de verdad de todo el movimiento nazi con el mundo esotérico, con la ritualidad y con ciertas cosas. Pero esotérica casi demoníaca. Sí, absolutamente. Estoy de acuerdo. Es que sí, satánica. De verdad, es como que hizo un pacto con el señor de abajo, porque esa foto es casi un poco diabólica en el sentido de... Toda la razón. Yo veo esa foto es como una película de terror. Sí. Porque me parece... Lea el Face va a salir de ahí. Se supone que el como la vida ritual... los condenados, ¿te acuerdas de esos niños de... Tienes razón, los de pelo blanco. Se supone que los rituales que manejaba Mengele van directamente relacionados al fenómeno ovni. Más allá de ir relacionado a algo religioso. Pero ojo que hemos hablado también acá en el programa que lo religioso se ha vinculado muchísimo con el fenómeno ovni por ciertas dinámicas. O sea, pero lo que ustedes están diciendo, lo que pasa es que aquí la historia se pone muy extraña, pero afortunadamente tenemos esta fotografía para esto. ¿Qué pasó? No, nada, estamos viendo que de verdad que es impactante. Es impactante. O sea, me parece de verdad que es como de laboratorio tal cual. Pero, ¿cuál es el punto de reflexión? Que esto no se puede hacer ni con la tecnología actual. Y este hombre sí tiene un conocimiento que es raro. ¿Cómo? Jaime decía, es que no lo sabemos, porque esto no está en los diarios perdidos de Joseph Mengele, ni porque mucho menos. se escapa la ciencia propiamente tal. Insisto, es que si estamos hablando acá de hay eso, un tema si estamos hablando de algo que no tiene que ver con la ciencia y tiene que ver con alguna conexión energética más extraña aún. Como que no podría pensar que el tipo tenía una iluminación extraterrestre o un don especial que no es de este planeta, porque la ciencia hasta ese año no estaba tan avanzada como para lograr eso. Entonces uno le da la explicación... Claro que este tipo a lo mejor no era de esta tierra, no sé, algo muy... Y yo alguna vez acá lo mencioné, de un doctor que hay en Guadalajara que prácticamente fabrica las guaguas, pero con conocimientos místicos. Sabe de horas, de momentos, de fechas, de lunas, para que los hijos salgan de tal color, con tal estatura, con tal forma de ser, tal personalidad, y todo desde conocimientos muy chamánicos. Entonces es súper probable la ritualidad que haya algo muy esotérico detrás. Volvemos al punto de siempre. De pedir una pizza. Claro, lo bueno es terrible. fabricado. Hijo a la carta. A la carta, tal cual. Exactamente. Y ojo, y lo que decías también, hablábamos hace un rato, hoy día, y lo mencionaba muy bien Alfredo, hoy día tú puedes tener inseminación in vitro, vientres de alquiler, miles de cosas, puedes tener mellizos, pero gemelos no. Y cuando son mellizos es porque se dio... por una casualidad, exactamente. O sea, el tema univitalino es un tema muy potente y él lo lograba manejar. Pero yo insisto, yo creo que aquí había un aspecto ritualístico que manejaban los nazis, efectivamente, o por lo menos dentro de la obsesión que ellos tenían con el mundo esotérico y ufológico, que probablemente nosotros desconocemos 100%. Pero me van a perdonar, a mí me suena mucho más a temas oscuros y de verdad como asociado al maligno, más que temas ufológicos. Claro. Ignacio encerrado. Tú estás diciendo, Eva, con el diablo. Lo confirman así. Dicen que tenían pactos de características satánicas. Sí, tiene toda la pinta. Y tú estás con un ojo clínico. Hoy estoy con un ojo clínico, nos vamos a ir a comerciales, voy a ir siguiendo dando diagnósticos acá a los chiquillos y volvemos en Así Somos, no se vayan. Toma, con el ojo bueno.